Students, welcome to the English class. Please open your books. Open your books. I don't know what page this because my books over that. Page 16. 16, grammar. Abran sus libros en la página 16 en grammar. Grammar, ¿ok? Today we're going to see grammar. Van a abrir en la página 16. Okay. Today we're going to see grammar about present perfect tense statements. We have subject. We have subject. Okay, and then we have subject with I, you, we, they. We use the verb have. We use the verb have for affirmative, and then when we have negative sentences, we use not. Have not with negative sentences, and only have with affirmative sentences. And then you have to use past participle verb. Past participle verbs. Ok, cuando nosotros tenemos el presente perfecto, las oraciones con presente perfecto, nosotros vamos a usar el have con el pronombre I, you, we, they. Y has usamos con he, she, it. And then has we use with he, she, it, has when we have affirmative sentences, and then when we have negative sentences we use not. And then past participle verb. Ya, entonces usamos el verbo have o has. Have solamente para I, you, we, they, ¿sí? Que son las primeras personas, y has usamos para las terceras personas que son he, she, it. Solamente have o has, sin not, cuando hablamos de oraciones afirmativas, y cuando son oraciones negativas, usamos not después del have o has. Luego ponemos el verbo en pasado participio. ¿Sí? Va usted a buscar nuevamente. El año anterior ya vimos los verbos en pasado participio, en todos los tiempos vimos. ¿Sí? Usted tiene los verbos en pasado participio. ¿Sí? Si no los tiene, consulte todos los verbos que pueda en pasado participio. ¿Sí? Usted pone en internet y le salen todos los verbos. Porque la conjugación de estos verbos es diferente, ¿no? El verbo, este es el verbo mirar, este es el verbo ver, sí. So es en pasado y sin es en pasado participio. Arrive es el verbo en presente, ¿sí? Arrived es el verbo en pasado participio, ¿sí? Arrived, ¿sí? Arrive también es, porque este es un verbo regular, entonces arrive es en pasado y en pasado participio usamos el mismo, ¿ya? Hay verbos, los verbos irregulares son aquellos que cambian su forma de escribirlo, pero los verbos regulares son, los escribimos en pasado y en pasado participio de la misma manera, ¿sí? Entonces, then, so, when we have, when we often contract the subject and have has in speaking I've, you've, his, she's, it's, ¿ok? Nosotros podemos utilizar la contracción de esta forma gramatical, ¿sí? De esta estructura gramatical. Podemos decir I have, ¿sí? You have, we have, they have, ¿ya? Pero también podemos usar la contracción que es I've, you've, we've,
they've, ¿sí? Ponemos con el apóstrofe y le ponemos esta terminación, V, E, ¿sí? Ahí estamos diciendo en contracción. So, he has, she has, it has. When we have a contraction is his. No nos confundamos con el his del verbo to be. No nos podemos confundir. ¿Por qué? Porque la estructura gramatical es el pronombre, o a noun, verb have or has, and the verb past participle. Entonces nosotros sabemos que si aquí nosotros tenemos el his o el she's o el its, vamos a tener un verbo en pasado participio después, cosa que cuando hablamos en conjugaciones del verbo to be no las tenemos, no tenemos el verbo en pasado participio después. ¿Por qué? Porque el verbo to be está siendo usado directamente allí y nosotros no vamos a usar el pasado participio porque eso no es una estructura gramatical. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí entendemos? Sí. Yeah. The past tense and past participle of regular verbs are the same. Work, worked, worked, worked. ¿Sí? Les decía que en las oraciones en pasado y en pasado participio, algunos verbos los escribimos de la misma manera. ¿Sí? Por ejemplo, el verbo trabajar en presente, worked en pasado y worked también en pasado participio. However, irregular verbs follow different rules. Sin embargo, los verbos irregulares tienen las siguientes reglas. All the same, todos los verbos. Cost, cost, cost. Estos son estos verbos, el verbo cost, que es el verbo costar, ¿sí? Lo vamos a escribir de la misma manera para todas las conjugaciones, para el presente, para el pasado y para el pasado participio. Cost, 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 cost. Estos son excepciones, ¿sí? El verbo put, el verbo poner. Put, put, put. El verbo cortar también. Cut, cut, cut. El verbo cortar ya les voy a escribir aquí. El verbo cortar también se escribe de la misma manera. Cut. 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 Este no cambia en su conjugación. No va a cambiar este verbo. ¿Sí? Cut, cut, cut. Same, simple past and past participle. Cuando nosotros también escribimos de la misma manera en pasado simple y en pasado participio los siguientes verbos. El verbo buy, ¿sí? Es el verbo comprar. Buy, bought, bought. Buy es en presente, bought en pasado simple, bought en pasado participio también, ¿sí? Estas son excepciones, ¿verdad? Luego hay otros verbos en los que nosotros ya vamos escribiendo de diferente manera el presente, de diferente manera el pasado y de diferente el pasado participio. Dígame. Sí, lo escucho. Ok. El verbo feel es el verbo comprar, el verbo sentir. Este es el verbo buy, es el verbo comprar. Feel, sentir. Feel es en presente. Felt es en pasado simple. Felt en pasado participio. Ya les digo, son excepciones que se escriben así y a los otros sí cambia completamente. Same base form and past participle. Se escribe en la forma base igual y en el pasado participio. ¿Sí? Become, became es en el pasado simple, become es en el presente, became en el pasado simple y escribimos become en el pasado participio. Mire que se está escribiendo igual que en el presente simple, ¿verdad? Entonces, por eso es necesario que nosotros estudiemos los verbos bien para que no nos equivoquemos. Acá, el verbo correr, este es el verbo llegar a ser. Este es el verbo correr. Run, run, run. Run, run, run. ¿Ya? Run es en presente simple, run en pasado simple y run en pasado participio. Se va a escribir igual
que en el presente. ¿Por qué no nos equivocamos? Porque nosotros tenemos la estructura gramatical acá. Nosotros ya sabemos cómo es la estructura gramatical y por eso no nos vamos a equivocar. All different. Y otros que son diferentes, que no son solo estos, sino que tenemos muchos más. Este es solamente un ejemplo. Be es el verbo ser o estar en su forma base. Was es para terceras personas. Were también, este es para las primeras personas, significan lo mismo. Estaba. El verbo go, que es el verbo ir en presente. Y el verbo been. Been es para el pasado participio. Been, de ser o estar. Este es del verbo to be. El verbo ir, go, went. Go es en el presente simple, went es en el pasado simple y gone es en el pasado participio. Gone. We have too many verbs. Tenemos muchos verbos. Entonces, eso sí es necesario que usted aprenda. Tiene que consultar y aprenderse. Questions. In past participle, we have questions. We can use have and after that a noun and plus past participle verb and the rest of the sentence. And then we have you heard about caution. Aquí tenemos las preguntas en pasado participio. ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente le vamos a cambiar, ¿sí? Le vamos a mover. Este verbo le vamos a poner antes del verbo have y luego le vamos a poner el pronombre, ¿sí? Así como hacíamos con las otras preguntas. Have you heard about caution? ¿Tú has oído acerca de caution? Yes, I have. Respondemos yes, I have. Or no, I haven't. No. Entonces sí, escuchado o no he escuchado. Has Anna tried stinky tofu? Has Anna tried stinky tofu? Aquí estamos en las preguntas, ¿verdad? Primero ponemos el has. Cuando nosotros decimos en oraciones afirmativas, decimos Anna has tried stinky tofu, ¿ya? O you have heard about caution. Tú has escuchado acerca de caution. Estamos afirmando. Pero cuando nosotros preguntamos ya el have lo ponemos antes y luego va el pronombre personal. Aquí es she o el sujeto, ¿sí? O también va she porque es ella, ¿verdad? Has she tried the stinky tofu? Or has Hannah tried the stinky tofu? Yes, she has, or no, she hasn't. Aquí estamos respondiendo, esas son las respuestas cortas. Sí o no. What have you done today? What have you done today? ¿Qué has hecho hoy? What have you done today? I've been, ¿sí ve? I've been to the beach and gone shopping. Yo he estado en la playa y fui de compras. Aquí estamos diciendo I have, ¿sí? Pero esta es la contracción. I've been. What have you done? ¿Qué significa esto? ¿Has escuchado acerca de caution? ¿Sí o no? ¿Ha intentado Ana el stinky tofu? O sea, servirse el stinky tofu, el tofu apestoso. ¿Qué has hecho hoy? Ese es el pasado participio, ¿sí? ¿Qué has hecho? ¿Has intentado esto? ¿Has comido? ¿Ya? ¿Has jugado? Por eso es que nosotros ponemos el pasado participio. ¿Por qué? Porque el verbo en pasado participio es jugado, trabajado, estado, ¿sí? Con la terminación have, de pasado, ¿ya? How long has your sister studied French? ¿Cuánto tiempo ha estudiado tu hermana francés? She's studied French for 3 years. She's studied. Entonces aquí ya nos fijamos de que es el pasado participio. ¿Por qué? Porque dice, ella ha estudiado francés por 3 años. ¿Sí? Y aquí tenemos el verbo en pasado participio. Aquí tenemos el verbo en pasado participio también. Fíjese. Aquí tenemos el verbo en pasado participio y acá también tenemos otro verbo en pasado participio. Este es
un verbo regular y este es un verbo irregular, ¿sí? Y aquí tenemos, este es la contracción de I have. Entonces, I've been o I have been. She's studied o she has studied. She has studied sería aquí, ¿sí? Es la contracción esta. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Usage. No, listo. When we have past participle, we have some usage for past participle. Use for experience, for continuing action, or completion. Ya. Para experiencias, para acciones continuas también lo usamos. Y para completion es que se ha completado algo. And we use common words like for experience, once, twice, never, ever before. Once significa uno, ¿sí? Twice significa dos, o cuando nosotros decimos I've, I've done exercises twice a week, ¿ya? Entonces si yo digo I've done exercises, yo he hecho ejercicios 2 veces por semana o tengo haciendo ejercicios 2 veces a la semana, ¿sí? Entonces, twice significa eso. Never, nunca, ever, siempre, before, antes. For example, I have been to Japan twice. Yo he estado en Japón 2 veces, sería, ¿no? Twice. Yo he estado en Japón 2 veces. I have been to Japan twice. Carol has never tried sushi. Carol nunca ha intentado el sushi, ¿no? Carol nunca ha intentado el sushi. Entonces, es cuando yo quiero decir, yo nunca he visto esto, yo lo he hecho 2 veces a la semana, así ya. O yo lo he intentado hacer 2 veces a la semana. Ok. The next, continuing action. Cuando nosotros hemos iniciado una acción desde el pasado y la continuamos realizando, ¿sí? For or since. We use common words like for or since. Por, esto significa por, ¿sí? O para. Y since, desde. For example, Frank has been sick for a week, ¿sí? Frank ha estado enfermo por una semana, ¿sí ve? Entonces, aquí no ha terminado la acción. Frank ha estado enfermo por una semana, pero todavía continúa enfermo, ¿sí? Entonces, aquí dice que ha empezado en el pasado, pero continúa todavía, ¿sí? En el presente. Entonces, no ha terminado la acción. I have lived in this city since last July. Yo he vivido en esta ciudad desde julio, ¿sí? Bueno, en inglés, si nosotros queremos traducirle tal cual sería yo tengo viviendo en esta ciudad o yo tengo vivido en esta ciudad, ¿sí? Pero nosotros en español no hablamos así, entonces decimos yo he vivido en esta ciudad desde julio o yo estoy viviendo en esta ciudad desde julio, decimos en español, ¿sí? Completion is already, just, still, recently, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos estas common words, estas palabras comunes en cuando nosotros ya completamos algo, ¿sí? Already means ya. Already means ya. Just means solo. Just means solo. Just significa solo. The next still means todavía. Still means todavía. ¿Sí? Anote esas palabritas de ahí arriba o ¿sí? Para que no se olvide. Already ya, just, solo, still, todavía. Recently, recientemente. For example, have you visited many places in Taipei already? ¿Has visitado algunos lugares ya en Taipei?
O sea, si tú ya has visitado algunos lugares en Taipei, está preguntando, have you visited many places in Taipei already? I have just eaten my lunch. Yo solo he comido mi almuerzo. ¿Ya? Yo solo he comido mi almuerzo. Kenny still hasn't finished his report. Kenny still hasn't finished his report. Dice que Kenny todavía no ha terminado su reporte. ¿Ya? ¿Estamos hasta ahí? Ok, continue. You have to complete this. On page, your page is, I forget, the next. Grammar practice, the next. And then you have to complete this. Page 17, this is page 17. Hello? Do you have any question? In here is for practice. In here is for practice. Fill in the blanks with the present perfect tense. Use the words given. In here we have a question. Like this is a question. You look in here and you have to do a question. Si usted mira aquí, tiene un signo de interrogación, entonces se da cuenta que es una pregunta, ¿verdad? Acá no sería pregunta. Esta sí sería, esta no sería pregunta, pero acá sí. Have you? Ya. You ever visit? What word you have to use? You use, have you ever visited New York? ¿Ya? Entonces aquí lo que tenemos que hacer es completar con have o con has, ¿verdad? Porque aquí ya nos está dando, nos dice, you ever visit New York? Y entonces es una pregunta, ¿verdad? Ya, entonces tengo que poner primero el have, porque estamos hablando de you, entonces cuando nosotros hablamos de primeras personas usamos el have. Have you ever visited? ¿Por qué? Porque el verbo que tengo que usar es en pasado participio, ¿verdad? Entonces este es el verbo visit. Tengo que usarlo en pasado participio. Entonces sería, have you ever visited New York? In here, my brother be to New York. Ya, entonces dice, esta de aquí nos pregunta. Entonces aquí es una oración afirmativa. My brother has been. Because in here we have the verb to be, verb be in the base form, and you have to change to past participle. In past participle, this verb is been, and you have to add the verb has or have. In here is has because this is third person, is he, my brother. He has been. ¿Ya? A ver, ¿qué les dije? Aquí nosotros nos da la clave my brother be. Este es el verbo que tenemos que cambiar a pasado participio, ¿verdad? ¿Y qué estamos hablando? De mi hermano. Entonces es él, ¿sí? Entonces estamos hablando de tercera persona. My brother has been. Mi hermano ha estado to New York, en New York, ¿ya? Have you ever visited New York? Le pregunta Kate a Sophie. Sophie answer, my brother has been to New York. Mi hermano ha estado en New York. But, y aquí vamos a poner, dice I, never, and be. Tenemos tres palabras aquí. Entonces aquí yo estoy hablando en primera persona, ¿sí? Sophie está hablando en primera persona. I, y tengo que usar el verbo have, ¿verdad? Aquí tengo que aumentar el verbo have, y aquí tengo el verbo que realiza la acción, tengo que cambiarlo a pasado participio. Entonces sería, I have never been there. I have never been there. Yo nunca he estado ahí. I have never been there. Y ella le pregunta, have you? ¿Y tú? ¿Has estado? Kate,
Yes, in fact, I have to complete this. I just come. ¿Ya? Entonces aquí les dan las claves. ¿Qué es lo que primero tengo que poner? I. Como estamos hablando de en primera persona, yo tengo que poner have. I have just come. ¿Sí? Este verbo en pasado participio es come, porque es come, came, come en pasado participio. Come en presente, came en pasado simple, come en pasado participio. Eso va a tener que buscar. Eso le voy a mandar de tarea porque usted va a necesitar para esto. Ya. In fact, yes, in fact, I have just come back. ¿Sí? Le dice que sí he estado. Sí, yo he estado. Sí, yo he estado. Pero de hecho, yo quiero regresar. ¿Sí? Yo tengo que regresar. I have friends there. Yo tengo amigos allí. Y aquí le da otras claves. They and live. Tengo que aumentar para poderlo hacer en pasado participio. ¿Sí? Una conjugación del present perfect. ¿Ya? Este verbo live tengo que ponerlo en pasado participio. They have lived. They have lived. They have lived in New York for years. Ellos viven en Nueva York por años. Vaya escribiendo esto en su cuaderno, vaya completando en el libro, perdón. En su libro vaya completando. ¿Ok? Sophie, that sounds wonderful. Eso suena maravilloso. Ya aquí ahora tengo que completar con have o has, ¿verdad? Pero aquí me da el pronombre you, dice. Ah, tengo que usar you. You have seen sería, ¿verdad? You have seen, have you seen? ¿Por qué? Ah, es que aquí tiene pregunta. Entonces, have you seen a Broadway show? ¿Has visto los shows de Broadway o has visto algún show de Broadway? Have you seen? Entonces, como es pregunta, ¿qué tengo que poner? Primero tengo que poner have, luego el pronombre y luego el verbo en pasado participio. Recuerda, esa es la estructura gramatical. Primero, para las preguntas desde el have o has, luego el pronombre y luego es el verbo en pasado participio. ¿Sí? Ese es el present perfect. Ya. Have you seen a Broadway show? Kate says, yes, I have. I saw The Lion King. Ahora, aquí, my friends, sí. My friends, they. No tenemos pregunta aquí. No, no es pregunta, es una oración afirmativa. Entonces, my friends or they, my friends have seen. My friends es en plural, ¿verdad? Entonces son ellos, ¿sí? Entonces aquí podríamos reemplazar they have seen o también poner my friends. Have, para primeras personas usamos el have y seen es el verbo mirar, el verbo see, but en past participle, en pasado participio. My friends have seen it 2 or 3 times. Mis amigos lo han visto 2 o 3 veces. Ya aquí no tenemos pregunta al final, entonces. It and play on Broadway for more than 15 years. Y entonces aquí sería it has played. It has played on Broadway for more than 15 years. Ya, eso dice que en Broadway ese show lo han pasado, lo han... Play es jugar, pero también cuando usted le pone play en las películas, es comenzar la película, ¿no? Ya. Lo han rodado por más de 15 años, ese show de Broadway del Rey León, Lion King. Ok. The next. Okay, in here you have to complete this. You have to complete 9, 10, 11 and 12. Usted complete el 9, el 10 y el 11. ¿Sí? Para completar su class activity. And then you have to do this. Tiene que hacer este.
Match the question with the appropriate response. Tiene que, en estos espacios en blanco, no encuentro mi puntero ya, en estos espacios en blanco tiene que poner la letra correcta, ¿sí? Dice, has Trevor finished his homework? Entonces usted busca cuál es la respuesta correcta. How long have the pyramids exist? Dice que si Trevor terminó su deber, ha terminado su deber. ¿Cuánto tiempo han existido las pirámides? Y aquí ve la respuesta. Why have you changed your clothes? ¿Por qué tú has cambiado tu ropa? ¿Sí? ¿Qué te has cambiado de ropa? Ya, entonces usted tiene que completar y tiene que completar toda la página 17. And correct the mistakes. You have to correct these mistakes. Usted se fija que aquí nosotros debemos escribir el verbo en pasado participio, ¿sí? Entonces, drink es el verbo en la forma normal, está incorrecto. Entonces, usted, ¿cómo tiene que corregir? Tiene que poner el verbo de la forma correcta, drunk, ¿ya? Que es el verbo en pasado participio, porque dice, people have, no puedo decir have drink, tengo que decir, people have drunk. ¿Por qué? Porque este es en pasado participio. People have drunk coffee for a very long time. ¿Ya? Luego tiene que seguir corrigiendo. People in the West have the drink. No, es have had. ¿Sí? Have had. Ha estado bebiendo por café por años. Por miles de años. ¿Ya? Others urge about this. Otros artículos dicen, ¿sí? They say we have only grew. Grew es el verbo crecer en presente. Entonces es grow. Se tiene que cambiarle por grow. Coffee beans for, no for, sino since. Since es desde. ¿Sí? Since es desde. For es por o para. Por 1500 años. Por los 1500, no. O sea, desde los años 1500. Entonces es desde los años 1500. ¿Ya? Coffee have become popular in Taiwan too. And here is wrong because coffee is in third person. The correct is has become. ¿Por qué? Porque coffee es en tercera persona, no es en primera persona. Entonces tiene que corregir aquí have. Have no es has become popular in Taiwan too. El café es popular en Taiwán también. The number of coffee shops have doubling. No, doubling es, es en gerundio, ¿sí? Tenemos que poner en pasado participio, doubled. Doubled in the last 4 years. Recently, Taiwan has also begun to produce. Begin es el verbo en presente. Has also begun to produce its own coffee. In fact, farmers in Taiwan have been introduced several kinds. Having no es have. Have introduced. ¿Por qué? Aquí, porque tenemos un verbo, que es el verbo introducir en pasado participio. Entonces no puede ser having, teniendo introducido, no. Ha introducido. ¿Sí? Los agricultores de Taiwán han introducido por varios años. These coffees have sold. No, es sold. Es el verbo vendido, vender, pero tiene que ser en pasado participio. Well, both here and abroad. Coffee farming haven't, no, porque estamos hablando del café, que es en tercera persona, es hasn't, ¿sí? O has not. Ya. Entonces van a terminar la página 17, ¿ya? De tarea en clase, dicen. Esta es la tarea en clase, yes. In much of the question is, has Trevor finished his homework? Yes, he has. Yes, he has. ¿Ya? Porque ha terminado Trevor su tarea. Mire, has Trevor.
Aquí, ¿por qué no puedo poner no, it hasn't? No, porque es Trevor, es he, ¿verdad? Y esto es para animales u objetos. Entonces usted tiene que buscar aquí cuál. Yes, he has. How long have the pyramids exist? They've been there for about 5,000 years. ¿Sí? Ellos han existido por alrededor de 5,000 años. ¿Ya? Entonces, es la única que puede calzar ahí, ¿verdad? Why have you changed your clothes? ¿Por qué te has cambiado de ropa? It's raining outside and I go wet. Dice que está lloviendo afuera y me voy a mojar. Okay. Have your parents ever let you drive the car? ¿Tus padres te han dejado manejar el auto? This is D. No, they haven't. Que ellos no le han dejado. Where have you been in Europe? Where have you been in Europe? ¿Dónde has estado en Europa? Part C. I have been to France and Germany. Yo he estado en Francia y en Alemania. What have you learned so far in this course? ¿Qué has aprendido? ¿Qué tan lejos has llegado o has aprendido en este curso? We have studied how computers work. Nosotros hemos estudiado cómo trabajan las computadoras. Has Evie been sick this week? This week? Dice, Evie ha estado enferma esta